de Federico Núñez Burgos, que es el defensor del pueblo, con quien ya conversamos. ¿Qué tal, Fede? Buenos días, ¿cómo estás vos? Estamos acá. Muchas gracias por el tiempo que dispones para que estemos acá con nosotros. Por favor, siempre es un gusto acompañarte. Bien, Fede, comentame un poco, ¿cuál es mucha gente que no sabe la función del defensor del pueblo, ¿no es cierto? Y cuáles son las gestiones que, si podemos hacer una especie de balance de tu gestión desde el día que vos asumiste, qué te has propuesto y si esa propuesta se ha cumplido o no se ha cumplido todavía. Bueno, mira, las defensorías del pueblo nacen como un sistema de protección de los ciudadanos respecto de las decisiones que toma la administración. Sí. Entonces, frente a a una ordenanza, alguna ley, alguna resolución, algún acto administrativo que resulte gravoso, digamos, para alguna de las personas, perjudicial, digamos, allí es donde la Defensoría del Pueblo interviene. Este es el modelo clásico, digamos, de las Defensorías del Pueblo, y entonces llama la atención, advierte, recomienda, aconseja determinada modificación o determinada acción a los fines de lograr que, bueno, esta decisión no sea perjudicial, digamos, ¿no? A mí, digamos, en el tiempo contemporáneo, las ciudades, y esto lo debe ver cualquier vecino, las ciudades han crecido mucho. Entonces, este control, digamos, solo sobre la administración es excedido por la realidad misma. Es decir, no solamente hay decisiones del Estado o de los poderes del Estado que afectan la vida colectiva, sino que también hay decisiones de los privados, prestaciones de servicios públicos, empresas que brindan servicios, bancos, es decir, hay un conjunto, digamos, de decisiones que no son solamente estatales y que generan alguna dificultad muchas veces. Entonces, allí es donde las defensorías del pueblo intervienen, ¿no? Disculpame, Fede, ¿y esto no se superpone, por ejemplo, te pregunto, con el defensor o la defensa del consumidor, que se puede haber alguna superposición? Permanentemente estamos, digamos, trabajando en algunas cuestiones superpuestas, pero ¿cuál sería la diferencia? Defensoría del Consumidor se encarga de las relaciones de consumo. Yo voy a un lugar, compro algo y bueno, me llevo el radio despertador. No funciona el radio despertador, no es lo que yo quiero, bueno, allí es donde interviene Defensoría del Consumidor. Pero hay otro tipo de relaciones en donde no está Defensoría del Consumidor, por ejemplo, ambientales. Decisiones de una afectación ambiental que produce, no sé, mira, sin ir más lejos dentro de estas cosas que estamos diciendo, el tema de discapacidad. Hay una decisión del administrador, que es, en este caso, el gobierno nacional. Dice, bueno, yo voy a llevar adelante una auditoría. Bueno, bárbaro. Pero lo voy a llevar de esta manera, con cartas de documento, con plazos exiguos, digamos, como se hizo. Bueno, ahí es donde la Defensoría del Pueblo interviene y dice, bueno, mire, usted puede llevar adelante la auditoría, pero no la puede hacer de esta manera. Claro. ¿Por qué? Porque la afectación que va a provocar si lo hace de esta manera, nosotros en el mes de marzo le hemos notificado al ANDIS, una vez que vimos cómo eran las cartas de documento que van llegando, de que íbamos a tener problemas. Primero, porque los plazos eran de 30 días. A usted le llegaba la notificación hoy, tenía 30 días para hacerse los estudios. Cosa que es imposible que una persona se haga los estudios clínicos, médicos que hacen falta en 30 días para certificar una discapacidad. Segunda cuestión, nosotros le preguntamos al ANDIS, mire, ¿cómo tomó el domicilio? Porque está bien, vos lo notificás por carta de documento, le producís todos los efectos que produce la carta de documento, pero resulta que el domicilio lo tomaste de un padrón desactualizado, por ejemplo. Porque es el que vos tenés. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Tomaron de ANSES y no todos los beneficiarios de pensiones no contributivas están actualizados en ANSES. Entonces, ahí, fíjate que no es una cuestión de Defensoría del Consumidor, allí es donde interviene, por ejemplo, Defensoría del Pueblo. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos una recomendación, nos manifestamos, mire, por este camino las afectaciones pueden ser tales, ¿no? Entonces, ahí es donde trabaja la Defensoría del Pueblo, en la protección integral de los derechos colectivos. Esta es digamos, así la definición más técnica, si querés, de la cuestión. Yo siempre digo que es importante tener en cuenta que nosotros no somos ni el Poder Ejecutivo, o sea, nosotros no hacemos ejecutar la norma, no somos el Poder Legislativo, no creamos la norma, ni somos el Poder Judicial, que se encarga de la cuestión jurisdiccional. Nosotros lo que somos es un organismo extrapoder que básicamente interviene cuando ya la gente, cuando el ciudadano, cuando las personas no tienen de dónde más recurrir, ¿no? Donde no tienen dónde más recurrir. Por ejemplo, un tema que para nosotros fue importante, a medida que se fue informatizando, ¿viste?, el sistema bancario,
los bancos tomaron como decisión no atender por ventanilla si usted no tiene un determinado monto. Entonces, operaciones de más de 2 millones de pesos, no sé cuál es el monto ahora, no las atienden por la ventanilla física, de manera directamente por cajero automático. ¿Qué pasa? La mayoría de las jubilaciones y pensiones son poco menos de 2 millones de pesos, claro, bastante, digamos. Claro. Un sueldo promedio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Derivan todo al cajero automático. Sobre todo nos pasa con adultos mayores. Adultos mayores, hasta que aprenden a utilizar el cajero automático, pasa un tiempo, es riesgoso y eso. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Nos manifestamos al Banco Central, que nos indique el Banco Central cuál es la norma por medio de la cual los bancos pueden no atender a las personas. ¿Y qué es lo que dice el banco? Miren, no hay ninguna resolución del Banco Central a donde los bancos privados se puedan aferrar para no atender. Claro. El sistema funciona con dos modalidades, cajero automático y cajero físico. Y usted como usuario elige quién lo tiene que atender. Bueno, en esas dimensiones donde hay afectaciones colectivas, digamos, es donde la Defensoría del Pueblo interviene. Y yo creo que, digamos, resumiendo un poco la pregunta que me hacías, Edgar, hemos ido, digamos, en esta cuestión, en este tiempo, marcando una agenda defensorial. La Defensoría, hoy la gente, a pesar de que todavía le falta quizás difusión y toda esta cuestión, digamos, hoy la gente sabe que la Defensoría está y ya comienza a comprender en qué instancia puede venir a la Defensoría y cómo lo podemos ayudar, ¿no? Claro. Me parece que eso ha hecho que, bueno, que sea, digamos, así en términos de balance, un balance bastante positivo de la gestión, del equipo de trabajo. Hoy tenemos un equipo de trabajo en Defensoría del Pueblo que está muy capacitado, especialmente en la resolución alternativa de conflictos. Los administrativos de nuestra oficina son mediadores, estamos trabajando temas vinculados a trata de personas, hemos hecho capacitaciones en torno al sistema protectorio de niños, niñas y adolescentes, sistema provincial de protección, entre otras capacitaciones. Yo creo que hoy el personal de Defensoría es un personal que está formado en las cuestiones defensoriales y bueno, y va a poder seguir sosteniendo administrativamente una oficina que le hemos ido dando una forma protectoria en esta línea, ¿no? Sin, obviamente, con un respeto total hacia la estructuración de los poderes de la República y sobre todo el Consejo Deliberante, porque en última instancia nosotros trabajamos en coordinación con el Consejo Deliberante. Es el Consejo Deliberante el que resuelve quién es el defensor o defensora del pueblo. Claro. Y en esto hay que tener mucho respeto, ¿no?, hacia la institucionalidad del cuerpo de concejales, que son los que de alguna manera van marcando el ritmo, ¿no?, de la gestión política, ¿no? Fede, ¿y qué en cuanto a el reclamo de las pensiones de discapacidad? ¿Qué respuestas tuvieron? Mirá, nosotros en marzo hicimos la primera presentación, en abril, en mayo presentamos también, digamos, hicimos, la verdad que casi todos los meses. Varias presentaciones. Sí, porque hay muchas cosas que iban saliendo mal, digamos, porque lo fueron armando en el camino, o sea, claro, se les ocurrió hacer la auditoría con la excusa, y ya te voy a explicar por qué, de que había pensiones truchas. Entonces salieron por la tele a mostrar que había radiografías y no sé qué, bueno. A partir de ahí armaron todo un sistema, digamos, de auditorías. Cuando fueron llegando las cartas de documento, primero enviaron a la gente al PAMI, a su médico de cabecera, después a los hospitales públicos. Los médicos de cabecera, los hospitales públicos se saturaron inmediatamente. Después pusieron las empresas privadas, que son las que se encargan de hacer las auditorías. Y eso va demostrando un poco cómo fueron, acomodando la cosa al gusto del administrador. Hoy yo quiero saber cuántas pensiones son las verdaderamente truchas, porque nadie nos puede indicar. Nosotros hemos pedido a Andes que nos indique cuántas son las pensiones que se han entregado, digamos, cuáles son las que entraban en la auditoría, cuáles criterios tenían para la auditoría. Hasta el día de hoy no nos responden. Entonces, después si esto empezó en febrero, digamos, ya estamos en septiembre, ya tendrían que tener un panorama y decir, bueno, mire, acá están las truchas, el señor fulano, mengano, claro, acá está el juicio, y que se inicie el trámite. Mientras tanto, no, estamos en ascuas. Y cuando nosotros vemos el volumen, en un gobierno que se ha destacado por hablar del famoso gasto público, cuando vemos el volumen, no digo con esto de que debamos soportar pensiones truchas. Si la pensión está trucha, corresponde a la justicia y hará lo que tenga que hacer.
Digo, pero el volumen es exiguo. Claro. O sea, es un volumen que que hay que investigar, que hay que determinar, que hay que identificar y que hay que responsabilizar. Pero tampoco es que nos va a cambiar el horizonte de la economía nacional, digamos, este proceso. De hecho, nosotros en la oficina estamos recibiendo los reclamos, porque nosotros podemos ayudar a los beneficiarios que tienen las pensiones suspendidas, digamos, a través de los distintos trámites que tienen que hacer para que reactiven las pensiones. No las reactivamos nosotros, obviamente, pero podemos acompañar en este proceso. Y te diría, Eda, realmente no es un volumen de miles de millones de pesos. Las pensiones hoy deben estar en unos 200, 250, 280 mil pesos. Sí. Es decir, y son sostén de muchos grupos familiares. Mira, celebramos la decisión del gobernador Sáenz. Bueno, la semana pasada él manifestó su preocupación respecto del tema y bueno, y que va a accionar en función de la justicia a los fines de restablecer las pensiones y que no se sigan suspendiendo. Se instruyó ya la Fiscalía de Estado. Nosotros estuvimos reunidos con abogados de la Fiscalía, hemos claro, a nuestra disposición la documentación que ya tenemos, porque creo que hay que trabajar el tema con mucha responsabilidad. Y como te decía al principio, yo creo que a esta altura ya el gobierno nos tendría que estar diciendo, mire, acá están las pensiones y no las pueden mostrar. No las quieren mostrar. Y aparte te debe dar bronca porque simultáneamente o en forma paralela se dan a conocer estos audios que ¿no es cierto?, muestran los manejos, las coimas, digamos, a costa de los más vulnerables, ¿no? En este caso, discapacitados. Totalmente. O sea, eso, ¿qué autoridad pueden tener ellos para cuestionar o para objetar, ¿no?, si una pensión fue mal otorgada con esto? O sea, no hay digamos, una mirada ecuánime con respecto a este tema. Sí, bueno, claramente creo que los audios de Españolo, digamos, vinculando a la hermana del presidente, sí, en un circuito, por más que el gobierno trata de explicar, que no sé, que son escuchas, no escuchas, que son truchos, no son, digo, hasta acá el gobierno no ha podido dar una explicación cierta de cómo un funcionario público de la envergadura, de alguna manera, del director de la ANDIS, digamos, puede decir esas cosas que dice. La justicia tampoco ha podido dar una respuesta concreta. Me parece que los ciudadanos estamos esperando que se den respuestas, porque mientras tanto se suspenden las pensiones a personas que necesitan. Hoy es claro que, digamos, se han suspendido pensiones arbitrariamente. Mirá, yo decía, nosotros hemos recibido los primeros reclamos en la segunda quincena de agosto. Tenemos que esperar a ver qué pasa en la primera quincena de septiembre, porque entonces los beneficiarios que cobraban en la segunda quincena de agosto son los que empezaron a detectar que no se les pagó. Claro. Pero los que cobraban la primera quincena de agosto no han tenido semejante problema. Claro. Ahora tenemos que ver qué pasa en los próximos días. Yo, la verdad es que abogo y espero con semejante movilización social y preocupación política, digamos que el gobierno nacional revise las cosas, revise lo que ha hecho mal, digamos, ¿no? Exactamente. Y le dé tranquilidad al colectivo de beneficiarios de pensiones no contributivas, porque aunque parezca que no, hay muchas familias que viven de esto. Mira, a nosotros por ejemplo, llegaba gente a nuestra oficina diciendo, bueno, cuando hicimos la pensión, ¿no?, mi marido caminaba, hoy ya no camina, no tengo cómo llevarlo a hacer todo esto de nuevo. Y esas personas, las mujeres, los varones, que son acompañantes de una persona con discapacidad, también muchas veces, la mayoría de las veces, deja de trabajar, por lo menos deja de trabajar en algún trabajo fijo, con algún tipo de exigencias horarias, porque el cuidado que requiere un familiar con discapacidad es 24/7, entonces no todos los grupos familiares tienen la misma disponibilidad horaria, y bueno, y lamentablemente, digo, la pensión se transforma a veces en el ingreso central que tiene el grupo familiar. Entonces, suspender la pensión así nos parece al menos una medida arbitraria, inhumana, y más cuando, como te decía recién, con la excusa de que había pensiones truchas. Nosotros hoy queremos saber cuántas son, cuáles son, dónde están. Digamos, es hora de que nos empiecen a explicar. Y yo creo que con la actualización que se aprobó recientemente en el Senado, es un alivio para esta familia que
que sufren, digamos, esta suspensión de la pensión y que esperan, por supuesto, una reivindicación de este sector que lamentablemente han sido castigados por este gobierno que a su vez recibió su castigo ayer con el resultado en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires concentra, no me acuerdo, el 40 o 50% de la población de discapacitados, ¿no? Sí, no, y además, a ver, vos hacías en tu introducción recién hacías una observación sobre la primera y la tercera sección electoral. Son espacios sumamente populosos, de realidades socioeconómicas bastante extremas, digamos, ¿no? Tanto en la primera como en la tercera sección hay, no sé, lugares donde viven personas con mucho poder adquisitivo y trabajadores que tienen bajo poder adquisitivo. ¿Sí? Y eso muestra de alguna manera esta tensión, ¿no? Es decir, son las dos ¿cómo se llama? Los dos distritos, las dos secciones, a donde el gobierno, especialmente en la primera, esperaba tener alguna comodidad en términos electorales y no la tuvo, porque el mensaje es claro, hay cosas con las que los argentinos, y bueno, a ver, mientras uno ve estos resultados y trata de analizar el futuro, a mí me parece que, yo no lo quiero partidizar, me parece que hay un error partidizarlo, ¿no? Es decir, ganaron los fulanos contra los, ¿no? A mí no me gustaría partidizarlo de esta manera. Pero sí me parece importante que aún en el fondo del neoliberalismo más radicalizado que ha vivido la Argentina, sigue existiendo ese latido de la vida colectiva. Claro. ¿No? Es decir, hay un límite. Con las discapacidades no. Claro, claro. ¿No? Por derecha, por izquierda, por donde la busque. Con las discapacidades no. Ni los discapacitados, con la educación, con la educación pública, no. Con los jubilados, no. Claro. A ver, nos hemos vuelto recontra tolerantes, digo como sociedad, ¿no? Quizás cada uno individualmente no, pero como sociedad, recontra tolerantes a sentirnos avasallados por los populismos de derecha, que buscan, ¿viste? Que buscan el cuco en todo, cada uno de nosotros seguramente algo escondido tiene, esa cosa, digamos, o los populismos de izquierda, ¿no? Que de alguna manera asfixian a cualquiera de nosotros en materia de nuestras libertades, de nuestras individualidades. Entonces, me parece que la Argentina ha ido tolerando ese péndulo, o los argentinos hemos ido tolerando ese péndulo por distintos factores que serían temas larguísimos, pero digo, pero me parece que un poco no solamente el resultado electoral de Buenos Aires, porque el resultado electoral de Buenos Aires es el más grandilocuente hoy, pero hace unas semanas pasó algo parecido en Corrientes, digamos. Claro. ¿No? Entonces, me parece que, a ver, y en términos estratégicos, viste, esta lógica de haber concentrado la madre de las batallas en Buenos Aires, digamos, bueno, me parece que también el gobierno venía muy suelto de cuerpo, como se suele decir, creo que, bueno, tiene que entender cuáles son los límites que la sociedad le va imponiendo. Fede, ¿cuál es el plazo cuándo vence tu mandato? El mandato venció el año pasado. Ya venció. El tema es que, como estábamos en la previa del proceso electoral, bueno, yo estoy como comisionado a cargo, digamos, interinamente, mientras se designa el nuevo defensor. No tiene un plazo específico, porque tiene que reunirse la Comisión de Defensoría del Pueblo. Es decir, el sistema funciona, se reúne la Comisión de Defensoría del Pueblo, se convoca la inscripción de ciudadanos y ciudadanas que quieran ocupar el cargo. Esa es la instancia en la que estamos ahora. La Comisión de Defensoría del Pueblo analiza los antecedentes, analiza, bueno, todos los elementos que considera relevantes para armar una terna. Esa terna se eleva al Consejo Deliberante y son los concejales los que resuelven, bueno, a quién designar como defensor. Claro, a quién nombrar. Así que bueno, no hay un plazo, digamos, tajante, sí esperamos que, bueno, que ocurra, obviamente la normalización de las instituciones siempre es deseable, así que bueno, estaremos viendo, hay un pedido de un grupo de concejales para que esto se postergue para el año que viene, porque el año que viene, como se reforma la Carta Orgánica Municipal, y uno de los temas es la Defensoría del Pueblo, bueno, proponen que se discuta recién después de eso para ver... Con la nueva carta. Claro, con la nueva carta, para ver cuáles son los nuevos requisitos y todo lo demás. Bueno, hoy está en asesoría jurídica, porque esto pasó la semana pasada, supongo que la asesoría se expedirá en breve y a partir de allí se reanuda el proceso. Bien, estamos con Federico Núñez Burgos, defensor del pueblo. Fede, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de
de la gestión tuya, para que hagamos después un balance de gestión. Va a ser un ¿Te gusto. parece? Va a ser un gusto. Bueno, muchas gracias. vamos a ir a una pausa, señor director.